Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la séptima sesión ordinaria del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buen día, comisionadas y comisionado presentes. Con gusto saludo también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la séptima sesión ordinaria 2024 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del Reglamento Interno del órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionado presidente, comisionadas y comisionado que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, con su anuencia, procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Presente. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Presente. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes las comisionadas y los comisionados que integran el Consejo General de este órgano garante. Por tal motivo, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia del quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que le solicito a las y los presentes ponernos de pie, por favor. Siendo las 12 horas con 5 minutos del 12 de abril de 2024, se declara formalmente instalada la séptima sesión ordinaria 2024 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Pueden sentarse, por favor. Le pido, secretario, continúe con el desarrollo de la presente sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día. Por ello, solicito obviar la lectura de este considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime de las y los integrantes del Consejo General de este órgano garante, se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión, excepto de los proebios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes, comisionadas y comisionados. Por lo anterior, solicito sirvan emitir su voto sobre la aprobación del orden del día. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Favor. Y comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionadas y comisionados integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. A continuación, proceda al desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Gracias, comisionado presidente. Procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la sexta sesión ordinaria, la sexta sesión extraordinaria y séptima sesión extraordinaria, todas del 2024, así como de sus correspondientes versiones estenográficas. Por tal motivo, solicito a las comisionadas y comisionados sirvan emitir su voto sobre la aprobación de las referidas actas y sus correspondientes versiones estenográficas. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria 2024, sexta sesión extraordinaria 2024 y séptima sesión extraordinaria 2024, así como de sus versiones estenográficas.
Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Y comisionado presidente Josué Solanas Almorán. A favor. Informo que por unanimidad de votos fueron aprobadas las actas correspondientes a la sexta sesión ordinaria, sexta sesión extraordinaria y séptima sesión extraordinaria, todas del 2024, así como de sus correspondientes versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda al desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura de la parte relativa del acuerdo OGAIPO/CG/036/2024, mediante el cual se aprueba el catálogo de información de interés público que deberán de publicar los sujetos obligados del Estado de Oaxaca correspondiente al ejercicio 2023. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba el catálogo de información de interés público que deberán publicar los sujetos obligados del Estado de Oaxaca correspondiente al ejercicio 2023 en términos del anexo único del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente acuerdo a los sujetos obligados que corresponda, a efecto que publiquen la información de interés público determinada en el catálogo que se aprueba, que será considerada como una obligación de transparencia en términos del artículo 70, fracción 48ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tercero, en cumplimiento al anterior, se otorga un plazo de 15 días hábiles contados al día siguiente de que se notifique el presente acuerdo, con la finalidad que los sujetos obligados, así como el órgano garante, por conducto de la Dirección de Gobierno Abierto, publiquen los catálogos de información de interés público, tanto en su portal de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo a los formatos y criterios establecidos en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deberán difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, se notificará a los sujetos obligados que la verificación de las obligaciones de transparencia que se determinan en el catálogo de información de interés público se realizará conforme al Programa Anual de Verificación al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 2024 por conducto de la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante. Cuarto, se exhorta a los sujetos obligados omisos en atender los requerimientos para el envío de listados de información de interés público para que cumplan con las disposiciones previstas en los artículos 24, fracción octava de la Ley General, 10º, fracción séptima de la Ley Local y los artículos 6, 11 y 12 de los lineamientos de interés público vigentes. Quinto, se instruye a la Dirección de Gobierno Abierto para realizar las gestiones necesarias ante la Dirección de Tecnologías de Transparencia para publicar el catálogo de información de interés público que deberán informar los sujetos obligados del Estado de Oaxaca correspondiente al ejercicio 2023 en el portal institucional de este órgano garante. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO/CG/036/2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Y comisionado presidente Josué Solanas Almorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO/CG/036/2024 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO/CG/041/2024, mediante el que se aprueba la actualización del catálogo de disposición documental de este órgano garante. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la actualización al catálogo de disposición documental del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, mismo que se anexa al presente acuerdo. Segundo,
Se instruye a la Secretaría Técnica como área coordinadora de archivos del órgano garante, realice las acciones y tareas que corresponda para el cumplimiento del catálogo de disposición documental actualizada. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante, realice la notificación correspondiente del presente acuerdo al titular del área coordinadora de archivos para los efectos correspondientes. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia, realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante a efecto de dar cumplimiento al mismo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante que corresponda. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 041, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Y comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 041 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos de las y los comisionados. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 042 diagonal 2024, mediante el cual el Consejo General de este órgano garante aprueba 7 dictámenes de cumplimiento respecto del Programa Anual de Verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 2023. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de los 7 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y del sujeto obligado que se menciona. Casa de la Cultura Oaxaqueña, 100%. Secretaría de Gobierno, 100%. Órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, 100%. Servicios de Salud de Oaxaca, 100%. Partido Movimiento de Regeneración Nacional, 100%. Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz, 100%. Y Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a la o el responsable de la unidad de transparencia o al personal habilitado de la unidad de transparencia del sujeto obligado verificado y aprobado en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para su debido cumplimiento y los efectos legales que corresponden. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 042, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Y comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 042 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 043 diagonal 2024, mediante el cual el Consejo General de este órgano garante aprueba 3 dictámenes de incumplimiento respecto del Programa Anual de Verificación al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 2023. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 3 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y del sujeto obligado que se menciona. Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, 88.08%. Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, 58.76%. Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, 90.32%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos a la presente acuerdo a la o el responsable de la unidad de transparencia y o al personal habilitado de la unidad de transparencia del sujeto obligado verificado y aprobado en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para su debido cumplimiento y los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 043, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 043 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el 9º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 044 diagonal 2024, mediante el cual se aprueban 8 dictámenes de cumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba los 8 dictámenes de cumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta contra los siguientes sujetos obligados. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 015, diagonal 2021, Ayuntamiento de Salina Cruz, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 9, diagonal 2021, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, ahora Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 028, diagonal 2021, Instituto de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 029, diagonal 2021, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 032, diagonal 2021, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 035, diagonal 2021, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 040, diagonal 2021, Comisión Estatal de Vivienda, ahora Vivienda Bienestar, cumplimiento. Expediente IAIPPDP,
diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 042, diagonal 2021, Comisión Estatal Forestal, cumplimiento. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que archive como asuntos total y definitivamente concluidos los expedientes correspondientes a los dictámenes aprobados para los efectos legales correspondientes. Asimismo, realice las bajas documentales respectivas en los términos de la ley en la materia y demás instrumentos de control archivístico de este órgano garante. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a las comisionadas y comisionados participantes sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 044, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 044 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura de la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 045 diagonal 2024, mediante el cual se aprueba el voto institucional para los asuntos que se someterán en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del año 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba el sentido del voto institucional respecto de los puntos que serán analizados y discutidos en la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia del 2024, que se celebrará el día miércoles 17 de abril del año en curso, conforme a lo establecido en el considerando 12º del presente acuerdo. Segundo, en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo en la materia, el órgano garante será representado, actuará y emprenderá las acciones que correspondan por medio del comisionado presidente Josué Solana Salmorán, mismo que informará de los acuerdos, acciones y efectos correspondientes a las y los integrantes del Consejo General. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano garante, notifique el presente acuerdo al comisionado presidente Josué Solana Salmorán para que presente la emisión del voto institucional en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia del 2024. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el Secretario General de Acuerdos de este órgano garante, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de abril del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo de convención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 045, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Y comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 045 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación de las y los comisionados. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número del recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Expediente RRA 8 diagonal 24, Caminos Bienestar, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRAI diagonal 0677 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión.
Expediente RRAI diagonal 0737 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 123 diagonal 24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor y con fundamento en los artículos 93, fracción cuarta, inciso D y 97, fracción primera de nuestra ley local, artículos 8, fracción 2 y 3 y 26 del reglamento interno de este órgano garante, así como los artículos 55 y 60 del reglamento del recurso de revisión también de este órgano garante. Emito voto particular al proyecto identificado con el número RRAI, diagonal 0677, diagonal 2023, diagonal SICOM, toda vez que a consideración de esta ponencia la resolución no debió sobreseer el recurso de revisión, en virtud que la respuesta otorgada por el sujeto obligado no satisfizo de manera completa la solicitud de información. Esto es así porque no se pronunció respecto a si existen otros contratos o convenios con la totalidad de empresas señaladas en su respuesta inicial, solo se pronunció por uno, por lo que a consideración de esta ponencia, el recurso debió ordenar al sujeto obligado a modificar su respuesta. Es cuanto. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución a los recursos de revisión antes mencionados, con excepción del recurso de revisión RRAI 0677 diagonal 2023 diagonal SICOM, mismo que fue aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el 12º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Expediente RRA 92 diagonal 24, Universidad del Istmo, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta respecto de los puntos 1 y 4 de la solicitud. Asimismo, se sobresee el recurso de revisión en lo referente al punto 5 de la solicitud. Expediente RRA 112 diagonal 24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta respecto al punto 1 de la solicitud. Se confirma la respuesta del sujeto obligado respecto al punto 2 de la solicitud. Expediente RRA 117 diagonal 24, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 122 diagonal 24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 127 diagonal 24, Secretaría de Movilidad, se sobresee el recurso de revisión quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 172 diagonal 24, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado la entrega de la información. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario, proceda a desahogar el 13º punto del orden del día. Posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda.
Expediente RRA 100 diagonal 24, Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 120 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 125 diagonal 24, Secretaría de Movilidad, se modifica la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 130 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 155 diagonal 24, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, se desecha toda vez que se acredita la ampliación a la solicitud de información primigenia. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Soto Pineda. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación de los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 14º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número del recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Expediente RRA 19 diagonal 24, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 64 diagonal 24, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 74 diagonal 24, Dirección del Registro Civil, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 89 diagonal 24, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 94 diagonal 24, Secretaría de Educación Pública, se ordena al sujeto obligado a proporcionar la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 184 diagonal 24, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se desecha el recurso de revisión por extemporáneo. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia a cargo del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 15º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRAI diagonal 0909 diagonal 2023 diagonal SICOM, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 6 diagonal 24 S.I, Honorable Ayuntamiento de Santa María Guasolotitlán, se ordena al sujeto obligado proporcionar la información requerida. Expediente RRA 111 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 156 diagonal 24, Coordinación de Educación Media Superior y Superior, extinta, se desecha el recurso de revisión. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez.
A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo del comisionado presidente Josué Solana Salmora. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución a los recursos de revisión antes mencionados. Comisionadas, comisionados, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 16º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si alguna o alguno de los comisionados o comisionadas desea hacer uso de ella. Comisionada, Tanibet y su servidor también. Sí, rápidamente, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan aquí en el auditorio y también a la distancia. Solo este mensaje es más bien dirigido a los sujetos obligados para reiterar, ¿no? Por lo que hemos hecho ya por otros medios, este comunicado ya lo hemos hecho, que estamos en el periodo de carga de las obligaciones de transparencia correspondiente al primer trimestre de 2024 y en ese sentido reiterar, ¿no? Que los lineamientos para la publicación de estas obligaciones de transparencia fue reformado y tiene cambios importantes. Se modificaron 272 formatos porque en esto se eliminó la fecha de validación. Entonces es importante que esto lo sepan porque han estado cargando y todavía consideran la fecha de validación, pero este criterio se eliminó. 2 formatos fueron adicionados a la fracción 45 correspondiente a las obligaciones de archivos. Aquí no cambia la información que hay que subir, simplemente se desprendieron los formatos porque antes lo hacían en un solo formato. Y finalmente se unificaron 3 formatos de las fracciones 28, 40 y 44. Entonces, entre los cambios más importantes y que también ya la fecha de carga no se tiene que colocar, esto lo hace automáticamente la plataforma. Entonces, ahí hacerle la recomendación, el exhorto a los sujetos obligados que antes del 30 de abril, pues carguen la información correspondiente al primer trimestre. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, comisionada. Sí, continúo. Si no hay manifestaciones de mis compañeras y compañeros, voy a expresar este mensaje al pueblo oaxaqueño que nos debemos en nuestras labores como servidoras y servidores públicos de este órgano garante. Expongo lo siguiente. El sentido del voto institucional emitido por las comisionadas y los comisionados que integramos el Consejo General de este órgano garante, al aprobar el acuerdo OGAIP /CG /045/2024, será en contra del punto 5 del orden del día, al que se someterá en la celebración de la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia del 2024 por las razones siguientes. El contenido de los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los organismos garantes de transparencia de la Federación y las entidades federativas, contraria a los principios de certeza y legalidad que rigen a los órganos garantes de la Federación y de las entidades federativas, conforme a lo establecido en los artículos 8, fracciones 1 y 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 83 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Asimismo, se transgrede lo establecido en el artículo 6, apartado A, fracción 8, párrafos 8º, 9º y 10º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el numeral 76, fracción 12, que establecen que es facultad exclusiva de las y los senadores nombrar a las y los comisionados del órgano garante de transparencia de la Federación. Y en este orden de ideas también se transgreden los artículos 114, apartado C, tercer párrafo y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, que establecen que es facultad de las y los diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca nombrar a las y los comisionados del órgano garante de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y buen gobierno del Estado. Lo anterior es así debido a que con la emisión de estos lineamientos se pretende suplir y o usurpar las facultades de los representantes populares, a los que nuestro orden constitucional y legal determinan facultades para el nombramiento y o designación de las y los comisionados
de los organismos garantes de transparencia nacional y de las entidades federativas, bajo el argumento de que de esta forma se busca garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Sin embargo, a la luz de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al recurso de reclamación 229/2023-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 280/2023, se autorizó temporalmente un quórum distinto al establecido en la ley aplicable para garantizar dichos derechos humanos y con ello permitir el funcionamiento del órgano garante de transparencia de la Federación. Es decir, el máximo tribunal de justicia de nuestro país emitió una medida extraordinaria y temporal para garantizar el funcionamiento de un órgano constitucional autónomo, mas en ningún momento ordenó suplir las funciones de nuestra Carta Magna determinada para representantes populares, en específico senadores y diputados locales. La aprobación de estos lineamientos constituirá una controversia innecesaria entre el órgano garante nacional y el Congreso de la Unión, así como entre los órganos garantes de las entidades federativas con el poder legislativo de las mismas. Lo anterior es así toda vez que no se tiene la facultad constitucional o legal por parte de las comisionadas o comisionados que presiden los órganos garantes de transparencia de nombrar o designar a un comisionado provisional por renuncia, fallecimiento, remoción, destitución, incapacidad total o permanente, finalización de término o designación o por cualquier otro motivo que deje vacante el cargo de manera definitiva por más de 30 días. La Constitución y las leyes que de ella emanan son claras en cuanto a las facultades que corresponden a cada uno de los poderes del Estado. Y es nuestra obligación como servidoras y servidores públicos en respetarlas y vigilar su cumplimiento, tal y como lo juramos al rendir protesta al cargo de comisionadas y comisionados de este Estado. Muchísimas gracias. Es cuarto. Comisionado presidente, se da cuenta de las participaciones de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes y la realizada por usted para integrar la presente acta. Gracias, secretario. Para atender el 17º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 12:45 del 12 de abril de 2024, declaro clausurada la 7ª sesión ordinaria 2024 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a las comisionadas y comisionados integrantes del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.